Muy bien, vamos entonces a comenzar, vamos a rezar una Ave María también, pidiendo a la Virgen que nos ilumine. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Muy bien, he querido tomar en esta charla el tema de la Eucaristía, especialmente mirando la fiesta de Corpus. Ustedes saben que, por ejemplo, en Roma y no sé en qué otros lugares se conserva hoy día, el día propiamente de Corpus es este jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, pero a veces por razones diversas, como ocurre aquí en Argentina y creo que en España, en muchos países, la fiesta de Corpus ha pasado a celebrarse el próximo domingo. Y realmente es una celebración importantísima, es de la Edad Media, de esa Edad Media tan defenestrada y que tantas maravillas nos ha dejado, realmente una época, como decía el Papa León III en Immortale Dei, un tiempo en el cual el Evangelio marcaba las costumbres e inspiraba las leyes de las naciones, ¿no es cierto? Y en ese tiempo, esta fiesta que se celebraba, como digo, en alguna diócesis, se extendió a toda la iglesia a partir de un milagro ocurrido en la ciudad italiana de Bolsena, donde un sacerdote, un hombre piadoso, pero tenía dudas sobre la validez de su consagración. Y un día Dios le permitió, un milagro, que al consagrar la Eucaristía bajo la apariencia del pan, comenzara a sangrar y manchar el corporal. Este milagro fue constatado por mucha gente y entonces el Papa de ese entonces resolvió crear esta festividad del Corpus Christi, y ese corporal se conserva actualmente en la Catedral de Orvieto, una ciudad cercana a Bolsena. Yo tuve la gracia hace muchos años, en el 91, de celebrar misa exactamente en ese sitio. Allí en una especie de cuadro, un gran relicario, se conserva el corporal, todavía lógicamente con las manchas de ese tiempo. Y además se encargó a un sacerdote de la Orden de los Predicadores que hiciera los himnos para el oficio tanto de la liturgia de las horas como todo lo que tenía que ver con esta festividad, que luego sería nada menos que Santo Tomás de Aquino. Por eso los himnos tan hermosos eucarísticos que se toman, el Pange Lingua, todo esto son poesías latinas que elaboró Santo Tomás de Aquino para el Santísimo Sacramento. A mí me ha hecho mucho bien el preparar esta charla, porque ustedes se imaginan que yo como sacerdote diariamente soy instrumento de Dios para este sacramento, y el recordar muchas de las cosas y profundizar muchas de las cosas que aprendí en su momento y que a lo largo de estos años, pero siempre es un misterio tan inagotable, este misterio eucarístico, que fíjense, si de la Santísima Virgen, como les he dicho alguna vez, el Papa, ya San Bernardo decía, de María nunquam satis, de María nunca se puede decir demasiado, es una criatura de Dios, pero tan excelsa que por más que uno profundice y profundice, nunca va a agotar la maravilla que es la Virgen, cuanto más de este misterio inagotable de la Eucaristía, al cual llamamos también el misterio de nuestra fe, Mysterium Fidei, que también tenemos que entender que es un misterio de amor, ciertamente, porque es el amor el que lleva al Señor a querer quedarse con nosotros bajo las apariencias de las especies sacramentales, como lo señaló siempre ese texto tan hermoso de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, cuando dice Dios es amor, y luego él señala en el versículo 16, hemos conocido el amor y hemos creído en él. ¿Cuánto tenemos que pedir nosotros cuando miramos la Eucaristía? Comprender ese misterio de amor y al mismo tiempo ciertamente el don de la fe. Les decía, fíjense que voy a tomar como parte de la charla la voy a dividir en dos partes. Una primera parte va a ser recordar algunos de los principios, o digamos, de los hechos principales de este sacramento, de cómo se confeccionan las nociones principales, y luego me voy a referir al culto de la Eucaristía, muy particularmente
a las procesiones eucarísticas y sobre todo a la adoración eucarística. En primer lugar, fíjense, vamos a ir a los nombres que ha recibido este sacramento. Para eso me voy a valer de un libro también de un sacerdote del Orden Santo Domingo, del padre Antonio Rollo Marín, que tiene un libro hermosísimo. El padre Rollo Marín ya ha fallecido, pero fue un teólogo muy conocido en todo el siglo XX, de una doctrina excelente. Y este libro se llama, como digo, Teología Moral para Seglares, todavía se consigue. Y en su segundo tomo trata el tema de los sacramentos. Yo lo recuerdo porque cuando rendí examen al preparar en teología dogmática esta materia que es sacramento, justamente, me valí en gran parte de este mismo libro. Y aquí señala, por ejemplo, los nombres que ha recibido la Eucaristía tanto en las Sagradas Escrituras como en la tradición cristiana, algunos de los principales. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, se lo llama en el capítulo 6 de San Juan, pan del cielo, pan de vida, pan vivo que ha bajado del cielo. También San Pablo en la primera carta a los Corintios va a hablar de cena del Señor. También en la misma carta, cáliz de bendición, comunión de la sangre de Cristo, comunión del cuerpo del Señor. En los Hechos de los Apóstoles también se lo llama la fracción del pan, refiriéndose a lo que nosotros hoy denominamos misa. También los santos padres la llaman con mucha frecuencia Eucaristía. Eucaristía es un nombre griego que significa acción de gracias y es el nombre que ha prevalecido. Pero también tenemos otros nombres, ¿no es cierto? En la tradición, Santísimo Sacramento, Sacramento del altar, Sagrada Comunión, pan de los ángeles, pan del alma, vino que engendra vírgenes, santo viático, etc. Estos son algunos de los muchos nombres que propiamente se pueden y se aplican realmente a este sacramento de la Eucaristía. También fíjense en cuanto a las figuras, ¿no? Las figuras tenemos, por ejemplo, el sacrificio de Melquisedec, que está en el libro del Génesis, capítulo 14, donde ofrece pan y vino, y también los panes ácimos, que se ofrecen ya como figura en el libro del Éxodo y de la proposición, que se ofrecían al Señor en el culto, el pan que hizo comer al profeta Elías, el Señor, para que no desfalleciera en el largo camino, como está escrito en el libro de los Reyes. Ciertamente también el cuerpo real de Cristo fue prefigurado por todos los sacrificios de la antigua alianza, especialmente los de Abel, Abraham, Melquisedec, también especialmente el Cordero Pascual, que era el más solemne. Y la gracia de la Eucaristía, de este alimento del alma, fue prefigurada por el maná, que es el que alimentó al pueblo judío en el largo camino del desierto. Pero la figura más completa fue la del Cordero Pascual, que, como vemos, se comía con pan ácimo, que ese cordero cuya sangre protegió de la muerte, de la matanza del ángel exterminador, es la figura, según dice el padre Rollo Marín, ciertamente más completa. Vamos ahora a mirar, la Eucaristía fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en la última cena como verdadero y propio sacramento, distinto y más excelente que todos los demás. O sea, ustedes saben que los sacramentos son signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo que son eficaces para comunicar la gracia. Nosotros tenemos 7 sacramentos y los 7 sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Ninguno fue, elaborado por la Iglesia, por San Pedro, no. Los 7 por Jesucristo. Algunos consta explícitamente en la Escritura, como por ejemplo el sacramento propiamente de la Eucaristía, el sacramento del orden sagrado, cuando el Señor dice, haced esto en memoria mía, este es el sacramento. El sacramento del bautismo, cuando manda bautizar a todos los pueblos. Pero hay algunos sacramentos que los conocemos por la tradición de la Iglesia, que, como ustedes saben, nosotros, la palabra de Dios nos llega a través de 2 caminos, de la palabra escrita y de la palabra no escrita, que es la tradición, que se iluminan mutuamente y se complementan. Las verdades de fe
provienen a veces de estos dos sectores y a veces de uno solo. Por ejemplo, el sacramento de la unción de los enfermos no consta en qué momento lo instituyó Jesús, pero fue instituido por Él. Lo mismo el sacramento del matrimonio, no consta en qué momento lo instituye. Sabemos sí que el Señor habla claramente, ¿no es cierto?, de la indisolubilidad del matrimonio y bendice con su presencia las bodas de Caná, pero en qué momento instituye este sacramento no consta. Pero vuelvo a decir, los 7 sacramentos son instituidos por el Señor. Ninguno lo instituyó posteriormente la Iglesia. Y este sacramento de la Eucaristía sabemos de un modo perfectísimo, porque lo describen 3 de los evangelistas. San Juan, que es el que escribe más tarde, no lo hace porque ya era sabido, digamos. San Juan viene a escribir lo que los sinópticos no han referido prácticamente, y por eso él va a tomar sobre la Eucaristía el capítulo 6 que es todo el sermón tan hermoso eucarístico en el cual el Señor profetiza lo que va a hacer después del milagro de la multiplicación de los panes. Pero como estaba diciendo, es un signo sensible eficaz y es el más excelente. ¿Por qué? Porque todos los sacramentos nos dan, por así decir, virtudes de Cristo. Cada sacramento, la misericordia, pero en este sacramento nos encontramos con Cristo mismo. Es Cristo vivo el que está en la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino tiene en este libro espléndido que es la Suma Teológica. Ustedes saben que es un libro que él escribió para los estudiantes de la universidad. Él era profesor en la Universidad de París y él lo escribió con, digamos, como un apunte prácticamente, ¿no? Como para que ellos pudieran tener algo para guiarse, para profundizar. Una maravilla de libro, una profundidad extraordinaria, lamentablemente hoy en día muy olvidado, muy poco estudiado, pero realmente una cumbre, como dice San Tomás, es el doctor común, a la altura de él ningún otro. Y en este libro da varias razones teológicas, dice, por las cuales fue convenientísimo que Cristo instituyera la Eucaristía en la última cena. Y dice, primero, porque era conveniente que Cristo se quedase con nosotros en forma invisible o sacramental, poco antes de ausentarse en forma visible y corporal. Era muy conveniente que el Señor no nos dejara. Segundo, porque la Eucaristía es un memorial de la pasión de Cristo. Ya algún día trataremos el tema de la misa, la diferencia entre memoria y memorial, que muchos de ustedes conocen. Saben que la memoria es el recuerdo, el memorial es el recuerdo que se hace presente, y por eso la misa no es recuerdo del Calvario, sino que es el Calvario que se hace presente. Y en tercer lugar, dice, para que los hombres estimasen más intensamente la Eucaristía, ya que las últimas acciones y palabras de un amigo querido que se ausenta se graban fuertemente en el alma y nunca se olvidan. O sea, si uno ha estado junto al padre o a la madre minutos antes de morir y nos pide algo, eso que nos pide queda totalmente grabado en nuestro corazón. Y es lo que ocurrió ciertamente con los apóstoles, ¿no? Cuando el Señor en la última cena les dice, tomad, hagan esto, haced esto en memoria mía. Entonces, realmente ellos lo han tomado como el gran tesoro después de Pentecostés, que cuando descubran realmente todo lo que el Señor había dejado entre ellos. ¿Cuál es la materia de la Eucaristía? La materia de la Eucaristía ciertamente, en primer lugar, es el pan de trigo y el vino de la vid. Este pan tiene que ser, el vino tiene que ser vino fermentado. Por ejemplo, el mistela, no voy a entrar en estos detalles, pero no sirve en realidad porque no es propiamente vino. Es por así decir, un jugo de la vid con alcohol, pero no fermentado como vino. Tiene que ser vino, cualquier vino, pero vino. Nosotros decimos vino de misa a un vino que sabemos que se elabora con mucho cuidado y es conveniente utilizarlo. Pero en un caso de emergencia, cualquier sacerdote, me ha pasado en alguna oportunidad, tener que recurrir a una botella de vino, digamos, reserva, un vino que uno sabe que no es artificial y es perfectamente válido para celebrar la Eucaristía. Entonces, la materia próxima quiere decir también que tiene que ser, el vino tiene que estar presente a mi persona, yo no puedo consagrar a distancia. Fíjense que esto, que parece una tontera, sin embargo ahora, en estos momentos, hay gente que me ha preguntado, padre,
¿Me puedo confesar, por ejemplo, por este medio? ¿Me puedo confesar a través de internet? ¿Usted me escucha y me puede absolver? ¿Podría yo consagrar, por ejemplo, por este medio, que pusieran en un sitio el pan y el vino y yo celebrando misa a distancia consagrase esas ofrendas? No, no puedo. En primer lugar, porque ustedes saben que lo que están viendo de mí es una representación mía, como una fotografía, pero en realidad tanto mi voz como mi persona no puede recorrer los kilómetros a los cuales se encuentran ustedes. Entonces la Eucaristía requiere un contacto físico con la persona. Es todo sacramento. Yo no puedo tampoco bautizar a distancia, ningún sacramento. Entonces la Eucaristía, la materia próxima, tiene que estar allí, tiene que ser algo que yo lo tenga frente a mí. Ciertamente que a veces puede pasar en una concelebración muy grande que el sacerdote que sepa que hay copones que están a pocos metros del altar y uno tiene intención de consagrar esos, y ciertamente es una consagración válida. La forma de la consagración es la que escuchamos cada vez que participamos de la misa, cuando el sacerdote dice: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y luego tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Ahí, fíjense, en ese momento, yo lo he mencionado, el cardenal Sara, el actual prefecto para la Congregación de los Sacramentos de la Liturgia, dice hermosamente, ¿no? Porque siempre se ha hablado de que el sacerdote actúa in persona Christi, quiere decir que es Cristo el que actúa allí, ya lo veré enseguidita, pero él dice que es ipse Cristo, el mismo Cristo, el que actúa. ¿Qué ocurre cuando se realiza este sacramento? Se da en primer lugar la presencia real, o sea, Cristo verdaderamente se hace presente bajo las apariencias del pan y del vino. El Señor está allí realmente presente. No es un símbolo del amor de Cristo, no es un símbolo de la presencia, es una realidad. Y eso también nos tiene que llevar a nosotros a un trato determinado, porque verdaderamente en el cielo no va a ser distinta la presencia de Cristo. Por supuesto que lo veremos tal cual es, pero el mismo Cristo que yo contemplo en el cielo es el Cristo que yo recibo cada vez que comulgo, y es el Cristo que yo adoro en el sagrario o en la custodia. Es el mismo, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que en un caso la veo y que en otro caso no. Cuando con la gracia de Dios lleguemos al cielo, lo veremos. En este momento estamos ciegos, no tenemos posibilidad de verlo, pero no es que va a cambiar, no es que hay un plus, no, es el mismo. La única diferencia, vuelvo a decir, es que no lo vemos. ¿Qué ocurre cuando se te consagra? Hay un fenómeno importantísimo que llamamos la transustanciación. ¿Qué quiere decir esto? Cambia la sustancia. Aquí voy a tratar de ser muy sencillo para que todos me puedan entender lo que llamamos sustancia y accidente. La sustancia es lo que la cosa es. El accidente es la forma que puede tener. Eso es accidental, es secundario. Por ejemplo, el pan, por tener el caso justamente que usamos para la Eucaristía, puede tener distintas formas. Puede ser un pan alargado, puede ser cuadrado, puede ser redondo, puede ser hecho artesanalmente con una figura, lo que fuere. Pero eso es accidental. Pero cuando yo lo como digo, esto es pan, no hay duda. Tendrá la forma de un soldado, tendrá la forma de un muñeco, pero sigue siendo pan. Cuando el sacerdote consagra, lo que permanece es el accidente. Es la forma, es el color, es el gusto, todo eso accidental es lo que permanece. Y ha cambiado la sustancia. Ya no hay más sustancia de pan, sino que ahí está Cristo vivo. La sustancia, por eso justamente es como si yo parto un pedazo de pan. Supónganse, tengo un trozo de pan y no muy grande, y somos 20 personas, pero a cada uno le doy un pedacito. Sin embargo, todos comen pan en menor cantidad, que eso es accidental, pero todos comen pan, perfectamente pan. Por eso que nos pasa a veces en la misa, que hemos calculado mal o que no había tantas hostias en el sagrario y vino mucha gente y uno requiere partir hostias, todos comulgan igual, porque todos reciben Cristo.
Cristo está perfectamente presente bajo la apariencia del pan. Cuando yo parto, por así decir, la forma, está tan entero en cada trocito como en la hostia grande que puede comulgar el sacerdote. No se divide Cristo. Si yo puedo dar a una persona una partícula muy pequeña, sigue estando Cristo. Este es uno de los temas más delicados, fíjense, sobre todo, no voy a tocar el tema en este momento, pero es uno de los motivos que a mí siempre me da mucho escrúpulo en la comunión de la mano. ¿Por qué? Porque la partícula más pequeña que queda sobre la mano del que comulga no es una miga de pan, es Cristo. Y ahí la sustancia cambió. Por eso el sacerdote, cuando lleva el platillo para que caigan allí lo que puede caer de la hostia consagrada y luego purifica, lo que vuelve a recibir no son miguitas que han quedado, es el cuerpo vivo del Señor. Esa es la maravilla, el cuerpo vivo del Señor. Por eso vuelvo a decir, hoy en día, lamentablemente miren, hay gente buenísima que comulga con la mano, yo conozco mucha gente muy buena, pero lamentablemente, les digo, en la mayoría de los casos nunca veo que miren su mano para ver si quedó una partícula. Hoy parecería que, y es que en gran parte, fíjense, se ha perdido la fe. Recuerdo no hace tanto tiempo, era 1 o 2 años, en Buenos Aires, estaba en Capilla del Señor, que hay gente de allí que está en este momento escuchándonos. Yo celebré una misa que me ha pedido el sacerdote, el párroco. Yo fui allí párroco hace muchos años, pero ahora voy simplemente a visitar la comunidad del movimiento Christi Fideles Laici. Y en esa oportunidad, cuando salí de misa, se me acercó un matrimonio. Bueno, comenzamos a conversar. Ellos no eran de allí tampoco. Y me comentó la señora: usted sabe, padre, lo que pasó a una amiga mía el otro día. Dice, a un sacerdote se le cayó la hostia. Cuando la recogió se partió y él no se dio cuenta que había quedado un trocito muy pequeño. Bueno, esta señora que estaba en el primer banco lo vio, no perdió la vista después de que el padre había subido al altar, y cuando terminó la misa, con un pañuelo limpio recogió ese trocito de hostia y se lo llevó al sacerdote. Y le dijo: padre, mire, cuando usted recogió la hostia que se le partió, quedó este trocito, se lo vengo a traer. El sacerdote la trató muy mal. Dijo: ¿qué me traes aquí esa amiga? Yo pensaba, no tiene fe. ¿Cómo decir miga? Es el cuerpo de Cristo. Por eso la delicadeza con la cual tenemos que recibirlo. Fíjense que la Iglesia nos pone algunas condiciones, primero las condiciones espirituales, ¿no es cierto? Lo tenemos que recibir en gracia de Dios. Comulgar en pecado mortal es un sacrilegio. Es meter a Dios en una tumba. Porque el alma que está en pecado grave tiene muerta el alma en la vida sobrenatural. Es un alma que hasta que no se confiesa, que no se arrepienta, no es candidata al cielo, sino candidata al infierno. Yo no debo comulgar cuando estoy en pecado grave. Siempre es bueno, muy difícil en este momento explicar que a veces uno, dependerá el caso en el cual no puede hacer un acto de contrición perfecta, lo que fuere, pero vuelvo a decir, no se debe comulgar en pecado mortal. Y hoy en día parecería muy común. Tengo ganas, hoy me dieron ganas de comulgar. Hace tiempo que no voy a misa, pero tenía ganas y fui y comulgué. Y me pregunté: ¿te confesaste? No. Estoy conviviendo y bueno, pero pienso que en mi caso Dios me entiende. Me dice: pero perdón, no tiene que estar en gracia de Dios. En segundo lugar, nos pide el ayuno eucarístico, que ahora casi ha desaparecido. Ustedes fíjense que antiguamente el ayuno eucarístico regía desde la medianoche anterior y no se comía nada. Por eso las misas eran todas por la mañana. En la actualidad, después se pasó a 3 horas, que permitió ya la misa vespertina, pero en la actualidad es 1 hora antes de la comunión. O sea que en realidad, cuando uno sale para misa y llega prácticamente un domingo, no es necesario hacer casi ni ayuno, pero es también una delicadeza para no mezclar, por así decir, la forma eucarística con los alimentos que uno puede haber ingerido. O sea, la Iglesia nos pone una pauta como para que uno respete lo que significa. La presencia de Cristo dura mientras están las especies eucarísticas,
Por eso también la importancia de la acción de gracias. Yo cuando comulgo, no es que comulgué y ya se fue Jesús. Eso es muy triste. Muchas veces hay gente que no hace acción de gracias. Uno ha recibido al Señor, lo tiene dentro, vivo. Es el momento para hablar, es el momento para escuchar. Termina la misa, uno sale en bandada y uno dice, perdón, las especies eucarísticas 15, 20 minutos están dentro de nosotros. Entonces, tenemos que tener esa delicadeza. ¿Cómo desaprovechar la visita del Señor? Ese momento de tanta gracia que uno tiene cuando puede recibir nada menos que a Jesucristo. ¿Cómo está Cristo en la Eucaristía? Está todo entero bajo las dos especies. Está tan completo, por así decir, bajo la especie del pan como bajo la especie del vino. Si bien es cierto que uno significa el cuerpo y otro la sangre, el cuerpo de Cristo está entero. Por eso, fíjense ustedes que cuando una persona, por ejemplo, celíaca, comulga solamente bajo la apariencia de la sangre, comulga cuerpo y sangre de Cristo. Y cuando ustedes reciben, la mayoría de las veces, solamente la hostia consagrada, bajo el aspecto del pan, comulgan también cuerpo y sangre de Cristo. O sea, uno al comulgar recibe al Hijo de Dios encarnado, al Hijo de Dios hecho hombre y al Hijo de Dios glorioso, como está en el cielo, se lo recibe en nuestro interior. También, fíjense, en la Eucaristía están presentes el Padre y el Espíritu Santo. Señala el Padre Arroyo Marín, dice, en virtud de una palabra que es medio complicada, que es la circunmincesión de las divinas personas, que hace que sean inseparables, como le va a decir Jesús a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no puede estar el Padre por una... No, siempre están juntos, más allá de que la obra se aplica propiamente a una de las divinas personas. Pero en este caso, en la Eucaristía, cuando nosotros comulgamos, recibimos también la presencia trinitaria, que ahora me voy a referir a esto, ¿no? La maravilla que es el tomar conciencia de todo lo que significa recibir a Jesús. Entonces, mientras la especie eucarística está todavía en mí, ciertamente está presente físicamente el Señor. ¿Cuál es la diferencia enorme que hay? Porque hay varias presencias de Cristo, reales, pero la más perfecta es la eucarística. ¿Por qué? Porque Cristo, podemos decir, está en el sacerdote, está en el necesitado, está donde dos o más se reúnen en su nombre, está en su palabra. Todas son presencias reales, pero en la Eucaristía es la más perfecta porque está físicamente presente. Por eso cuando venimos a comulgar, no se nos dice Cristo, se nos dice el cuerpo de Cristo, como debería significar lo más fuerte. Ahí está el Señor vivo, pero con su cuerpo. Y por eso lo que los judíos en el sermón eucarístico rechazan de lo que dice Jesús, cuando Él dice, si no comen el cuerpo y no beben la sangre del Hijo del Hombre, que ellos imaginaban caso de antropofagia, pero realmente nosotros comemos el cuerpo y bebemos la sangre del Señor cada vez que comulgamos. Es muy tremendo. Uno cuando piensa lo que va a ocurrir. Yo recuerdo, tuve una oportunidad de hablar con una mujer que cambió su vida. Algunos de ustedes me han escuchado algunas hablar de ella. Es una médica colombiana que tuvo un episodio muy extraordinario, experimentó el juicio de Dios, vive milagrosamente, la doctora Gloria Polo. Y ella decía, ¿alguna vez alguien ha pensado lo que es comerse a Dios? Lo que es realmente poder recibir al Señor. Que a veces lo tomamos muchos de los que estamos acá, desde muy pequeños hemos ido a la iglesia, nos parece lo más normal del mundo, pero es que no es lo más normal del mundo. Es una maravilla a la cual podemos acceder por el amor infinito del Señor hacia cada uno de nosotros, porque cada hostia consagrada, yo cuando consagro el copón, no tengo ni idea quién voy a dar, pero el Señor sabe quiénes van a comulgar, quiénes van a tener ese día la gracia de recibirlo. Tiene esa delicadeza de venir para cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que tener tanta delicadeza para con Él. Por eso prepararnos para recibirlo. Uno tendría que estar... San Luis Gonzaga se dice que él dividía el día en dos partes. La primera parte era antes de la comunión,
Entonces se preparaba. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en eso. No es que únicamente rezaba, pero todo lo que tenía que hacer lo ofrecía como... Y todo lo que hacía luego lo ofrecía como acción de gracias. Es como que la Eucaristía era el gozne sobre el cual giraba su día. Así tendría que ser en nosotros. Cuando llega un domingo, uno tenía que pensar, a ver, ¿en qué momento voy a recibir al Señor? ¿Cuántas veces, lamentablemente, no? La misa queda para lo último. A ver en qué momento lo ubico a Jesucristo. ¿En qué momento voy a estar con Él? Pero muchas veces casi sin pensar. Lo mismo los lugares. Yo siempre desaconsejo mucho ubicarse en los últimos lugares del templo, porque uno tiene muchas más posibilidades de distraerse que están en los primeros sitios. Entonces, es muy importante tener esa conciencia de que si yo estoy delante, voy a poder distraerme menos y participar también más adecuadamente y entender mejor. Miren, yo creo que una de las grandes pérdidas que ha habido en el sentido de la atención ha sido el misal. Antiguamente se usaba el misal porque, como sabemos, la misa era en latín, la misa además se celebraba mirando hacia el oriente, entonces el sacerdote, y en muchos casos no había micrófonos, durante siglos no existió el micrófono. Entonces la gente seguía, los que sabían leer, seguían con el misal, por eso la campanilla se usaba en un comienzo no solamente para glorificar a Dios, sino también como advertencia, porque a veces la gente no veía en qué parte de la misa estaba el sacerdote, lo iban siguiendo en el misal. Pero cuando se puso la misa en lengua vernácula, luego se dejó de usar el misal, y es una pena, porque ayuda muchísimo que uno pueda seguir, más allá de que es únicamente el sacerdote el que debe rezar la plegaria eucarística, no como hoy en día vemos que hay sacerdotes que hacen abuso de esto, pero gravísimo, y cometen verdaderamente una falta muy grave, porque ellos no son dueños. Si yo puedo rezar la plegaria, es porque lo hago in persona Christi, porque eso es propio de Cristo. Y entonces, por más que el pueblo de Dios forme parte del cuerpo místico de Cristo, es la cabeza la que en ese momento tiene que orar. Y entonces uno tiene que acompañar, pero ¿cuánto nos ayuda a entender lo que se va diciendo? Y eso evita que muchas veces nos distraigamos. Por eso el ministro propio de este sacramento es ciertamente el sacerdote. No hay otro ministro. El sacerdote se entiende con sacerdocio de segundo grado, el presbítero, o de tercer grado, que es el obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio. No un diácono. Pero el sacerdote es el único. Y este poder de consagrar no lo pierde nunca. Ni estando en pecado, ni para ningún sacramento. Aunque esté en pecado mortal. El sacerdote en pecado mortal celebra misa, absuelve, bautiza, todo se realiza perfecto. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que actúa. El otro día, muchos de ustedes están recibiendo unas orientaciones o reflexiones sobre el Sagrado Corazón de San Manuel González, este gran santo obispo español del siglo pasado, y tiene una expresión muy fuerte, ¿no? Porque dice que en la presencia, en el sacerdote hay una presencia real de Cristo. Dice, en la hostia consagrada, dice, hay una presencia, la hostia no puede, digamos, alegrar al Señor, lógicamente, la materia de harina y agua, no. Pero dice, pero el sacerdote, ¿qué puede hacer también? Puede alegrar al Señor y puede hacerlo sufrir enormemente, porque puede meterle una cueva de gusanos realmente cuando uno está en pecado grave. Entonces, verdaderamente, el caso nuestro, y por eso hay que rezar tanto por los sacerdotes, porque necesitamos la oración, porque nosotros también tenemos inclinación al pecado y necesitamos la oración de ustedes. Necesitamos que pidan por nosotros, para que podamos vivir de acuerdo a la vocación tan excelsa a la cual Dios nos ha llamado. Que por supuesto que Él nos da gracia, pero necesitamos, porque seguimos con inclinación al pecado. Por eso el sacerdote es el único que puede consagrar, es el único que tiene la facultad de prestarse como instrumento de Cristo para que el Señor pueda verdaderamente realizar este sacramento. Voy ahora ya, un poquito entrando en la parte del culto, a reflexionar sobre el nombre de lo que es la comunión. La comunión, decimos, dice el Padre José Marín, que se entiende el acto de recibir el cuerpo y la sangre de Señor Jesucristo bajo las especies del pan y del vino. Nosotros decimos, hoy he comulgado cuando he recibido la hostia consagrada. Hay varias formas de recibir la hostia consagrada.
Materialmente, ¿qué quiere decir? Cuando no aprovecha. Por ejemplo, una persona que no está bautizada y que comulga, no recibe, el Señor no se le presente en ese corazón, no le aprovecha en lo más mínimo. Él no comete un pecado, quizás porque por ignorancia lo hizo, pero no lo aprovecha. Espiritualmente, en este momento muchísimos de ustedes lo están haciendo. Es cuando uno manifiesta el deseo de recibir la comunión eucarística sin recibirla sacramentalmente. Es la llamada comunión espiritual, que depende mucho, fíjense, la gracia que uno va a recibir, aquí depende no mucho, sino todo, de la disposición de cada uno. Cuanto yo más deseo, cuando yo mejor me preparo, mi comunión espiritual me aporta una gracia mayor. Si yo en cambio una comunión espiritual de rutina, sin prestar mayor atención, muy poca gracia voy a recibir. Luego viene la comunión sacramental, que es la comunión perfecta, cuando yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies eucarísticas consagradas. Esto aumenta la gracia con buena voluntad, simplemente, enormemente, aumenta la gracia. Pero además, si el que comulga con muy buena disposición, bueno, el crecimiento espiritual es enorme. No se puede comparar una comunión sacramental bien recibida con una comunión espiritual bien recibida. Digo esto, y quizá me esté escuchando en este momento la persona que me lo solicitó, y lo tengo que hacer, por supuesto, porque el otro día me pedía, padre, por favor, ¿por qué no me manda un audio? Porque una amiga mía dice que es una buena persona, me decía que es lo mismo comulgar espiritualmente que sacramentalmente. Es como la gente que dice, uy, que cómo ahora podemos mirar la misa por televisión, y entonces yo antes no iba a misa todos los días, ahora estoy participando de la misa. Sí, pero cuidado, hay una diferencia enorme, porque la misa no deja de ser, por eso es que la misa por televisión nunca es obligatoria. Aunque yo esté enfermo y pueda mirar la misa por televisión, la celebre el Papa, no estoy obligado a mirarla. En cambio, sí estoy obligado a participar de la Santa Misa cuando no tengo impedimento. Y es una obligación grave, me obliga bajo pecado mortal. Es el tercer mandamiento de santificar las fiestas. Toda persona bautizada y sacramentalmente capaz, tiene obligación de recibir la Eucaristía. Obligación, por supuesto, de participar de la misa en la medida que no tenga un impedimento grave, y también de recibir la comunión, se dice una vez al año como mínimo. Y vuelvo a decir, y también lo ideal es en el tiempo de Pascua, por Pascua. Se puede recibir en casos extraordinarios, por ejemplo, aquí en la Argentina, a veces hay pueblitos en lugares muy distantes donde la gente no tiene posibilidad de recibir al sacerdote. Bueno, en el momento en que vayan, los que han tomado la comunión podrán comulgar. A ellos no les cabe, digamos, esta obligación ni de la misa dominical. Ciertamente, vuelvo a decir, tiene que haber una posibilidad, como la que tenemos los que vivimos en un pueblo, de participar con frecuencia de la Santa Misa. Pero la obligación es una obligación grave. También es importantísimo recibir la comunión cuando uno está a punto de partir de este mundo, lo que llamamos el santo viático. Y fíjense, esto es, a veces uno llama al sacerdote, la persona está grave, pero uno espera casi hasta que esté inconsciente. Es una barbaridad verdaderamente. Yo la experiencia que tengo de muchas veces asistir a personas moribundas o personas que están graves, es que la persona experimenta un gran consuelo, no solamente no se asusta, sino que es absolutamente al revés. Y la familia, cuando llama al sacerdote, se hace verdaderamente instrumento de Dios. Cuando evita el contacto con el sacerdote, se hace instrumento del demonio. Porque evidentemente que muchas veces hay personas que se habrán condenado porque los familiares no le llevaron el sacerdote. En el sacerdote está Jesucristo. Y el recibir la Eucaristía en los últimos... Lo ideal no es solamente recibir una vez el viático, sino que si a mí me piden, por supuesto la persona tiene que estar consciente para recibir, pero supónganse me llaman por una señora que parecería ya que está a punto de morir, yo voy y llevo el viático, le doy la comunión. Sí, que me pueden llamar al siguiente, padre, venga, traigan la comunión, todavía ella puede o él puede recibir. Es muy bueno que pueda comulgar varias veces,
porque viático es el alimento para el viaje. Fíjense, vía quiere decir camino. El viático es para el último tramo del camino, porque también en ese tiempo es cuando el demonio se esfuerza con más tentaciones, sobre todo de desesperanza, para poder turbar y poder quitar quizá la fe a una persona. También es convenientísima la comunión frecuente. La comunión frecuente es, los que pueden comulgar diariamente, realmente es una gracia de Dios enorme y lo deben hacer en la medida en que puedan, porque la comunión tiene verdaderamente efectos extraordinarios. Yo hoy cuando los releía, pensaba, a veces uno no tiene tan presente toda esta maravilla que ocurre, ¿no? Fíjense, la Eucaristía en primer lugar nos une íntimamente con Cristo y en cierta forma nos transforma en Él. Cuando nos comulgamos somos cristificados, Es decir, el alimento normalmente, cuando yo como un pedazo de pan, yo no me transformo en pan, sino que el pan se transforma en mi cuerpo, por así decir. Muy bien, pero aquí se da otro caso. Cuando yo como a Jesucristo, Jesucristo es mucho más perfecto, infinitamente más que yo. Entonces, Él me transforma en Él. Yo no solamente no lo hago Hernán, por así decir, sino que Hernán se hace Cristo cada vez que comulgo. Esa maravilla de ser cristificados, y por eso la unión que se da entre todos nosotros en el momento de la comunión es un sacramento. Por eso la comunión viene de ese nombre, la unión común. El Señor en la última dice, Padre, que sean uno, como tú y yo. Eso se realiza de un modo plenísimo cada vez que comulgamos. Me hago uno con toda la Iglesia, y voy a detallar un poco. Además del Señor Jesús, la Eucaristía me une íntimamente con la Santísima Trinidad, que como recién les decía, también está presente en la Eucaristía. Me uno particularmente con el Padre y el Espíritu Santo al recibir al Señor en la Eucaristía. También me une con todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, y voy a detallar quiénes son. En primer lugar, la Virgen María. Miren qué hermoso, cada vez que comulgamos, nosotros realmente, recuerdo que Monseñor González, este santo que estoy mencionando, una vez dice que se acercó un niño y dijo, no hay comunión de la Virgen, no podemos comulgar a la Virgen. De alguna manera la comulgamos al recibir a Jesús. No olvidemos que en el caso de Jesucristo, al no tener padre varón, por así decir, sino que su Padre es el Padre eterno del cielo por obra del Espíritu Santo, la Virgen es la que aporta toda la materia. Todo el cuerpo de Cristo fue aportado por María Santísima. Y por eso, con la primera que nos unimos más es con María Santísima, como miembro más excelso del cuerpo místico de Cristo, y también como aquella que aportó toda la materia, por así decir, del cuerpo a la encarnación del Hijo de Dios. También nos unimos a los ángeles, los santos ángeles, que forman parte también del cuerpo místico de Cristo, y dice Santo Tomás que tienen por cabeza a Cristo aún en cuanto hombre. Por eso la Eucaristía se llama pan de los ángeles. Por eso el nombre tan hermoso que se le da, porque ellos se nutren de la contemplación y del gozo fruitivo del mismo Verbo eterno, que la Eucaristía nos entrega en manjar. También nos unimos a los bienaventurados del cielo. Claro, todo esto, fíjense, no lo sentimos físicamente, pero es real, es real. Yo me uno a todos los santos, a San José, a San Antonio y a todas las almas santas que están en el cielo, que muchas de las cuales conocemos. Todos tenemos familiares que han muerto santamente. Y uno dice, esta persona no espera que esté en el cielo. Yo cada vez que comulgo me estoy uniendo a Él. Yo no lo veo, Él sí que me ve. Es la maravilla de la Eucaristía. También, dice el Padre Arroyo Marín, nos unimos a las almas del purgatorio, que constituyen la iglesia purgante y que esperan de nosotros la ayuda fraternal de nuestros sufragios, de nuestras oraciones. Son almas, como decimos, las benditas almas. No son cualquier cosa. Ya son ciertas, tienen el cielo. No tienen que esperarlo. Y también nos unimos a todos los cristianos en gracia de Dios. Todos los que estamos en gracia de Dios, cada persona que comulga, de un modo particularísimo, se une a toda la inmensidad de la Iglesia Católica, de todos los que están
en ese momento en gracia de Dios. La Eucaristía también, fíjense, nos aumenta la gracia santificante que hemos recibido en el bautismo, esa vida de Dios, al darnos la gracia sacramental. Nos aumenta las virtudes teologales, nos aumenta la fe. Santo Tomás, en ese himno tan hermoso que es el Adoro te devote, tiene una expresión que es muy hermosa. Dice, en la cruz, dice, se ocultaba solamente tu divinidad. Es verdad, en la cruz uno veía a Jesucristo como hombre, veía el cuerpo de Cristo. Dice, pero en la hostia consagrada se oculta tu divinidad, no lo vemos como Dios, y tu humanidad tampoco lo vemos como vemos pan y vino. O sea que la Eucaristía hace que nuestro acto de fe sea más perfecto. Ya ha sido muy perfecto para los que tuvieron la gracia en el tiempo que Jesús vivía visiblemente entre nosotros de aceptarlo como Hijo de Dios. Fue una gracia enorme. No veían a Dios, veían a un hombre como Tomás, el apóstol, que dice, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué le dice Jesús, Tomás, por qué has visto, has creído? Porque veía un hombre resucitado, pero confesó un Dios, Señor mío y Dios mío, creyó en Dios, ciertamente. Pero nosotros en la Eucaristía hacemos un acto de fe más grande, porque nosotros no vemos la humanidad, vemos solamente un trozo de pan o un poco de vino y decimos, ahí no hay pan y no hay vino, ahí está Cristo el Hijo de Dios. Nos aumenta por eso la fe, la esperanza y la caridad, y con ello también las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. También la Eucaristía, para el que la recibe con espíritu bien, borra los pecados veniales y en determinadas circunstancias, que no voy a explicar ahora, pero puede llegar a borrar incluso las faltas mortales. Porque si no, imagínense, es un sacrilegio enorme, pero si no, no tendría tiempo para explicar lo que luego quiero decir. También remite indirectamente la pena temporal debida por los pecados, o sea, me borra pena que yo tendría que pasar quizá en el purgatorio, el hecho de una comunión, y me preserva de pecados futuros. O sea, el comulgar me da fuerza. Esto lo tenemos que aprovechar. Cuando uno, por ejemplo, nota que está mal, yo digo, tengo mucho veneno, estoy con mucha rabia, yo, por más que estoy rechazando permanentemente la tentación, me ayuda mucho, por ejemplo, ir y confesarme. Y decir, mire, Padre, no he caído en pecado, porque he rechazado las tentaciones de rencor que tengo, pero ha sido tan grave lo que me han hecho que tengo miedo y quiero confesar, y la gracia del sacramento me ayuda a no caer. Lo mismo ocurre cuando comulgo. El demonio muchas veces, que es muy astuto, yo se lo he dicho a muchas personas que han dejado de comulgar porque han tenido, por ejemplo, un problema grave y estaban con esa lucha interna. Decían, no, Padre, yo no había consentido, pero no quería comulgar porque no me sentía, me parecía que no era el momento. Y digo, no te has equivocado, era precisamente el momento, porque era cuando el Señor te quería dar fuerza para no caer justamente en el pecado de rencor o en cualquier otro pecado o tentación que uno pueda tener. Entonces, la Eucaristía nos preserva de los pecados futuros y es prenda, como decimos, de la vida futura. ¿Qué quiere decir la prenda? Es un anticipo. O sea, cuando, es un término técnico incluso, cuando en un juicio yo debo a una persona una cantidad importante de dinero, me pueden prendar un bien, me pueden decir, miren, tomamos su coche como prenda, como garantía de que usted va a pagar, si le toca pagar, lo que le corresponde. Tomo como prenda. Aquí Cristo es la prenda, miren qué hermoso. Él dice, yo les prometo el cielo, y el cielo soy yo. Y no tienen ni idea de lo que va a ser eso, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni lo oído yo, pero todos los sufrimientos que tenemos en esta vida no se pueden ni comparar con lo que nos aguarda. Ni sabemos lo que es, pero es muchísimo más de todo lo que ni nos entra en la cabeza lo que Dios nos ha preparado. Bueno, la prenda, ¿cuál es? La Eucaristía. Como diciendo, bien, para que se den cuenta que yo los llevo al cielo, les dejo esta prenda que soy yo mismo, oculto bajo la apariencia del pan y del vino. Por eso realmente cuánto tenemos que valorar la Santa Eucaristía y cuánto tenemos que aprovecharla. Para eso, la Iglesia sobre todo nos motiva mucho no solamente a recibirla, sino a darle culto. Un culto hermoso es el que justamente se da en Corpus Christi. Ahora no sé cómo se hará, pero la procesión de Corpus es una maravilla del Señor que sale a la calle a bendecir el sitio donde nos movemos. Hoy en día esta mentalidad
liberal, masónica. Bueno, a Cristo lo quiere metido dentro de la iglesia, que sea como diciendo, ¿usted tiene fe? Bueno, es como si yo fuera de Boca de River, es una cosa que le gusta. No es una cosa que me gusta, es una realidad, y una realidad que entra en lo social. Se dice que cuando en las misiones jesuíticas, esa obra extraordinaria que hicieron los sacerdotes de la Compañía de Jesús en ese tiempo, una obra de evangelización maravillosa, el día de Corpus sacaban todos los pobladores, que eran pobladores todos indígenas, porque los únicos que no pertenecían al pueblo eran los de la Compañía de Jesús. No había ningún español laico, por así decir, mezclado. Eran todos pueblos que conservaban, los caciques conservaban su autoridad, toda esa maravilla que fue. Bueno, pero ese día del Corpus sacaban todos sus herramientas, sus instrumentos, para que al paso de Cristo el Señor bendijera su actividad. Por eso es tan triste cuando uno ve hoy en día procesiones de Corpus tan poco numerosas, ¿no? de tanta gente que no le va a pedir al Señor que bendiga su actividad, y tantos católicos que dejan de ir, después van a misa, pero no tienen tiempo para acompañar, ni para dar el testimonio público que tendríamos que dar, de ir junto al Señor, de mostrar mi cara. Jesús dice, el que se avergüence de mí delante de esta generación adúltera, yo me avergonzaré de él. ¿Cuántos hay que no lo hacen por vergüenza? Entonces, el culto en las procesiones, especialmente en la de Corpus Christi, pero también el culto a la Eucaristía durante muchísimo tiempo. En las reflexiones de este obispo de San Manuel González, a él lo llamaban el obispo del Sagrario Abandonado. Él hizo una obra hermosísima llamada de las Marías y de los Juanes, como para acompañar a Cristo en el sagrario, porque decía que está muchísimas horas solo, lo cual es verdad. Pero en estos últimos tiempos ha surgido también una obra maravillosa, que es toda la adoración eucarística perpetua. Es una cosa que no existía antes. Yo me acuerdo de joven haber ido a hacer en Buenos Aires, yo vivía en Bellavista, y los padres iban a hacer adoración al Santísimo Sacramento, donde estaban los padres sacramentinos, y era la noche del viernes fundamentalmente, y después alguna otra noche, pero así que uno diga, no se interrumpe nunca. Los 365 días del año, Viernes Santo, Navidad, Año Nuevo, siempre un adorador. Eso es de nuestro tiempo. Eso ha surgido en la época de Juan Pablo II. Ha sido iniciativa también de un sacerdote que ha sido muy bendecido y avalado por el Papa. El Papa cuando fue, Juan Pablo II, cuando fue a Sevilla al Congreso Eucarístico, allí pidió que su oración era para que todas las parroquias del mundo pudieran tener adoración perpetua. Yo tengo acá un libro muy hermoso que hemos usado acá en Añatuya por gracia de Dios, ya hace más de 10 años que tenemos adoración perpetua. Y yo no me canso de insistir a la gente lo importante que es aprovechar esta gracia de Dios, porque es estar con Jesús. Miren, si a mí me dijesen, supónganse cuando estaba Juan Pablo II enfermo, me dijeran, padre, ¿usted quiere acompañar una noche al Santo Padre? Además le aseguro, el Santo Padre no molesta, quizá le va a pedir un vaso de agua, el hecho de que usted esté al lado de él, por favor. Si me dicen, acompañar al Padre Pío, por favor, qué gracia tan grande. Acompañar a Jesús, tengo tantas ocupaciones. Fíjense, las capillas de oración es una hora, y no la tenemos para Jesús. Es lo que el Señor justamente en la noche del jueves hoy se quejó a los apóstoles. No han tenido una hora para estar conmigo. No le dijo ni para rezar, para estar. Porque uno en la capilla de oración puede estar, pero el estar frente al Señor con buena voluntad me hace un bien inmenso. Miren, Santa Teresa de Calcuta, que tiene en este librito que se llama Amando a Jesús con el corazón de María, son unas reflexiones sobre el Santo Rosario, un rosario eucarístico. En ese tiempo era todavía de 15 misterios, habría que elaborar las que corresponden a los misterios de luz, pero miren lo que termina diciendo: el tiempo que pasamos con Jesús en el Santísimo Sacramento es el mejor tiempo que vivimos en este mundo. El mejor tiempo que vivimos en este mundo. ¿Cómo puede ser que seamos tan tacaños? Me incluyo, ¿Cómo puede ser que seamos tan tacaños?
San Alfonso María de Ligorio decía que 15 minutos de oración frente al Santísimo son mucho más que 500 devociones que uno puede tener. Y estar frente al Santísimo. Miren, las capillas de adoración eucarísticas son en silencio. Digo esto porque muchas veces uno ve gente que va, a mí me ha tocado entrar a la capilla y están rezando cosas buenas desde el rosario, pero perdón, si quieres rezar el rosario, anda frente al sagrario, pero frente al Cristo expuesto, en silencio, reza el rosario, abriendo tu corazón, pidiéndole a la Madre que te vaya metiendo en silencio. Y además la gente que viene a rezar tiene derecho a encontrar silencio. El cardenal Sara tiene un libro importantísimo sobre el tema del valor del silencio, que no hemos perdido tanto. Hoy en día en la liturgia casi no hay silencio. Usted fíjese, después de la comunión a veces un canto que no tiene nada que ver con lo que me ayuda a rezar, y sin embargo ahí tiene que haber algo, no puede haber silencio. Estamos en una situación del ruido. Y el Señor habla en el silencio, como se manifestó a Elías en la montaña, en la brisa suave. La capilla de adoración eucarística es una brisa suave, pero al mismo tiempo es un temporal, porque la fuerza que tiene el Señor desde esa custodia es una maravilla. Sigo leyendo a Santa Teresa de Calcuta. Cada momento con Jesús en el Santísimo Sacramento profundiza tu unión con Él, hace tu alma más bella y gloriosa para el cielo, y ayuda a traer paz perdurable a la tierra. Miren qué maravilla. La paz que deseamos es para nuestras familias, para nuestra patria. ¿Cómo la tenemos que pedir frente al Santísimo Sacramento? Sigue. Cuando miras el crucifijo, comprendes cuánto te amó Jesús. Cuando miras la Sagrada Hostia, comprendes cuánto te ama Jesús ahora. Por eso, decía Santa Teresa, debes pedirle a tu párroco que tenga adoración perpetua en tu parroquia. Le ruego a la Santísima Virgen que toque el corazón de los sacerdotes de todas las parroquias para que tengan adoración perpetua en sus parroquias y que esta devoción se propague por el mundo entero. En este tiempo recibí también un libro muy hermoso que contiene una serie de locuciones que recibió, o que recibe porque es muy actual, un monje benedictino que es sacerdote, creo que en Estados Unidos, y que está dirigida a los sacerdotes, pero evidentemente se aplica a todos, y habla justamente sobre el tema de la adoración perpetua. Fíjense la queja que le dirige Jesús. Dice: hay tantos sagrarios en la tierra donde estoy para todos los intentos y propósitos, como decía, estoy para todo, como enterrado, escondido, olvidado y fuera de la vista. Mi divino resplandor se ve disminuido porque hay muy pocos adoradores que actúen como receptores de mi radiante amor eucarístico para extender mi resplandor por el espacio y en el universo de las almas. Donde hay fe en mi presencia real, habrá adoración. Y donde hay adoración, también habrá un resplandor eficaz de mi presencia, atrayendo almas a mi corazón eucarístico y rodeándolas, incluso a distancia, con la influencia sanadora de mi rostro eucarístico. Hay un salmo que dice: muéstranos tu rostro, Señor, tu rostro buscaré. Busquémoslo, ahí está el rostro de Cristo en la Eucaristía. No seamos avaros para ese tiempo. Valoremos lo que... El Señor se quedó ahí por mí, se quedó para mí. Y yo lo dejo plantado. Es tremendo. Sigo más adelante. Dice: las capillas de adoración no son simplemente refugios para devotos, que es lo que mucha gente piensa. Bueno, ahí está bien, va esta que no tiene nada que hacer, que vaya ahí a adorar. Dice: son centros radiantes y pulsantes de una intensa actividad divina que va más allá de las paredes del lugar donde me adoran. O sea, son centros donde se radia, pero miren lo que dice luego: y penetra a los hogares, las escuelas y los hospitales, para llegar incluso a esos lugares oscuros y fríos donde las almas son esclavizadas a Satán, para penetrar los corazones, sanar la enfermedad y llamar a casa a los que han vagado lejos de mí. Qué hermoso realmente, cómo tenemos que aprovechar la adoración. Los que tienen una capilla de adoración perpetua la tienen que aprovechar. No hay derecho, se van a arrepentir la eternidad de no haber tenido esa generosidad para con Dios.
un regalo tan grande. El Señor dice, estoy aquí para atenderte. No, Señor, tengo otra urgencia. Y la urgencia muchas veces es ir a comer a la casa de un amigo, es ir a dormir más temprano, porque una de las cosas también importantísimas que enseñaron aquí es la gracia de las adoraciones durante la noche, el valor de la adoración perpetua. Si a uno le dijeran, yo te voy a pagar $5,000 para que atiendas el teléfono una vez en la semana a las 3 de la mañana, yo quisiera ver quién es el que no va. Y en cambio el Señor dice, yo te voy a pagar con gracia para que vengas a 3 de la mañana. Uy, Señor, 3 de la mañana no puedo, yo estoy muy cansado, yo trabajo todo el día. Para Dios siempre nos vamos a arrepentir. Pidamos el don de la fe en la Eucaristía. Dice luego, por estas razones, dice, la obra de adoración perpetua o incluso de prolongada oración diaria es intensamente apostólica y sobrenaturalmente eficaz. Ojalá mis obispos entendieran esto. No dudarían en implementar la solicitud que llegó, porque en época del Papa Benedicto el Papa pidió que a los obispos que motivaran la obra de la adoración perpetua. Y muy pocos lo hicieron, lamentablemente. Tienen otros planes pastorales, no lo leo acá, pero el Señor es muy duro con ese tema. Dice, por desgracia ellos confían en los esquemas humanos, en los planes ideados por los sabios mundanos y en los programas elaborados según principios humanos miopes. Y así ellos van y continuarán yendo de fracaso en fracaso y de desilusión en desilusión. Dice, ¿no me escuchan a mí? Y luego termino. Dice, mi presencia en el Santísimo Sacramento, predicada, confesada y rodeada de oración, amor y sincera reparación, es el único y más grande remedio para los males que afligen a mi iglesia y para las penas que pesan tanto sobre mis sacerdotes. Mis caminos no son tus caminos. No actúo de acuerdo con los principios del éxito mundano. Actúo en la realidad silenciosa, humilde y oculta de mi presencia eucarística. Adórame, y el resplandor de mi rostro eucarístico comenzará a cambiar la faz de la tierra. Mientras tú me adoras, sanas a mis sacerdotes, llamas a los pecadores al hogar de mi corazón y animas a los corazones de los que están cansados y tristes, como los discípulos de Maús, con una chispa de vitalidad divina y con el fuego de mi amor eucarístico. Termino, queridos hermanos, les deseo realmente un muy feliz domingo de Corpus Christi, les deseo muy fervientes comuniones, les pido que no queden simplemente con esta charla, que profundicen, que realmente la Eucaristía es un misterio inagotable, pero un misterio de maravillas, que cuando uno mira la belleza de nuestra fe, el amor del Señor y todo eso contenido bajo la pequeña apariencia de un pedazo de pan, la cercanía que tenemos nosotros. Me acuerdo San Rafael Arnaiz, este santo trapense extraordinario, un místico muy grande del siglo también XX, que él tenía unos tíos que eran de una vida santísima, y cuando él entra a la trapa, que en ese momento era sumamente estricta, no se tenían visitas para nada frecuentes, le dice, miren, nuestro punto de encuentro va a ser el sagrario, en la hostia estamos todos cerca, uno adorando de aquí, el otro de allí, estamos todos cerca de Jesús. Cuando comulgo estoy cerca de aquellos que físicamente están tan lejos de mí, yo estoy unido íntimamente a ellos. Como cuando uno está en pecado mortal, está alejado, por más que físicamente esté abrazando a la persona, en lo profundo no. Valoremos esa presencia tan hermosa del Señor. Por favor, no lo dejemos. Recen por nosotros los sacerdotes, para que celebremos la misa cada vez con más fe, para que no profanemos la Eucaristía, para que no hagamos cualquier cosa de la misa, para que sintamos que somos administradores y no dueños de la Eucaristía, para que entendamos que lo más triste que podemos hacer es lo que está pasando actualmente, que ustedes no tengan la posibilidad de tener la misa ni la comunión diaria. Eso es algo verdaderamente tremendo y algo que clama al cielo, y me duele tanto ver en nuestros pastores tan poca preocupación por haber dejado y por dejar al pueblo de Dios sin misa durante varios meses y sin comunión, como el otro día escuchaba. Hoy leí una carta espléndida de Monseñor Aguer, buenísima, en la cual señala justamente este episodio de este triste obispo, que ha prohibido hasta dar la comunión, porque para él la comunión no tiene sentido fuera de la misa. ¡Qué horror! Pobres fieles los que les tocó ese pastor, pobres fieles realmente.
Por eso pidamos la gracia de recibir al Señor cada vez con más amor, de poder manifestarle la gracia de permanecer cada vez que comulgamos un tiempo más, de pensar, ahí lo tengo a Jesús. Cuando decimos esa oración tan hermosa del alma de Cristo, santifícame, que el alma de Cristo, que en ese momento está dentro mío, santifique mi alma, que el cuerpo de Cristo, que está en mi interior, me salve el mío, que para mí mi cuerpo, nuestras iras, tantas cosas desordenadas que llamamos carne, tenemos tanta necesidad. Señor, sáname, que la presencia de tu cuerpo en mí me sane. Y así cada una de las intenciones de esa oración tan hermosa que rezamos habitualmente después de comulgar. Por último, les recomiendo siempre toda esta acción de gracia de hacerla de manos de la Virgen. Siempre que vamos a dirigirnos a Jesús, decirle, Madre, purifica todo lo que... y pídele al Señor lo que yo no sé pedirle. La vez pasada me enseñaron, y se los comento porque creo que es un excelentísimo consejo, un consejo muy hermoso. Me dijeron que una cosa muy hermosa que uno puede pedir a Dios es de esta manera, y muy simple. Señor, te pido para mí todo lo que para mí te pide la Virgen María. No dudemos que ella pide para cada uno de nosotros lo mejor, porque no hay madre como ella. Nadie nos conoce como ella, nadie nos desea mejor que ella. Pidámosle, Señor, te pido para mí lo que María Santísima te pide. Será hasta pronto, que tengan un muy feliz domingo de Corpus Christi. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Que la Virgen los bendiga también. Hasta pronto.